que enviaron pues cuando vieron este mensaje de la pequeña, ¿no? Y además su nota de la habitación. Bueno, vamos con lo anunciado. ¿Sabe usted qué cambios ha sufrido a lo largo de su existencia nuestro documento nacional de identidad? En el siguiente informe de Stephanie Medina nos cuenta la evolución de la libreta electoral. Recuerde usted, nuestra libreta electoral pasaba de 3 cuerpos hasta convertirse al día de hoy en una moderna tarjeta con chip incorporada como es el actual documento nacional de identidad electrónico. Todos estamos gratamente interesados en el DNI electrónico, novedoso documento de identidad que empezará a entregarse a jóvenes de Lima y Callao durante el periodo de introducción que va hasta el 2015. Sin embargo, los documentos de identidad en el Perú no siempre fueron unos pequeños carnets. En este informe conoceremos la historia de la identificación en nuestro país. Comencemos con la libreta electoral que data del año 1931, cuando el presidente Luis Sánchez Cerro decidió crear un documento para censar a los habitantes de nuestro país. La primera libreta electoral que tuvimos, entre las características que podemos señalar en la parte interna, estamos observando los estatutos electorales de la época, características a vista, una fotografía enmarcada en el escudo de aquella época, bastante pequeñita, ¿sí? En las siguientes hojas vamos a poder ver el detalle de los nombres, hijo de don, hijo de doña. Efectivamente también se mencionaba el color de la piel, ¿no? Como un tema actualmente considerado como discriminación. En el reverso del documento vemos los artículos del Código Penal referente a la época. Posteriormente, en 1948, se creó la primera libreta electoral para el sufragio municipal de nuestra capital, que ganó Luis Gallo Porras. Esta libreta electoral que estamos mostrando en este momento pertenece al año 1946, ¿no? Efectivamente fue una libreta electoral solamente para comicios municipales, nada más, ¿no? Bastante similar en forma un poco a la anterior, ¿no? Los datos que se consignaban también todos eran manuales, como ustedes los pueden observar aquí. También se mencionaba datos como hijo de don, hijo de doña, color de ojos, estatura, entre muchos de los datos. En las páginas siguientes están los recuadros de sello y firma del presidente de mesa. La capital avanzaba, pero no todos podían portar este documento. Las personas analfabetas de la capital y de todo el país representaban el 57.6% de toda nuestra población. Ellas no podían identificarse, por eso se creó el Registro de Identidad para Analfabetos RIA, que entregó un documento distinto al documento de identidad que llevaban las personas que sí sabían leer y escribir. Es por eso que se consideró discriminativo. Este documento de identidad, Registro de Identidad para Analfabetos, es de color rosado, como lo pueden ustedes ver, y nos lleva a pensar en dos cosas bastante importantes. Una de ellas es un tema de inclusión social, ¿no? Porque se estaba incluyendo a un grosso de la población, como lo vuelvo a repetir, y al mismo tiempo también hablamos de tema discriminatorio, porque era un color diferente, rosado, y se seguía consignando el color de la piel, como lo dice acá, ¿no? Que si puede acercar, trigueña, ¿no? Pasaron los años y en 1962, durante el gobierno de don Ricardo Pérez Godoy, se intentó agregar más seguridad al documento para evitar las suplantaciones. Así nació la primera libreta electoral de 3 cuerpos, la cual tenía aún 7 dígitos. Entre los elementos de seguridad que se pueden mencionar, esta era una cartulina simple, de color blanco, pero la impresión en color celeste con letras en miniatura, si uno se acerca bastante cerca, se podía leer que decía Registro Electoral del Perú, como una guardilla en todo el papel, tanto en la parte anversa como en la parte reversa. La libreta electoral de nuestros padres, o que tal vez algunos de nosotros tuvimos, nació en 1984. En este documento dejó de especificarse la tez del portador y debido al incremento de la población, ya que se otorgó el derecho al voto a los ciudadanos analfabetos, se le tuvo que agregar un dígito más. Este documento de identidad que estamos observando aquí tiene 3 cuerpos, al igual que el anterior, y a diferencia del anterior, la escritura que vemos en letras en color melón, si nos acercamos un poquito más, vamos a poder ver con precisión que entre los elementos de seguridad mencionaba el nombre de la institución que en aquella época tenía la identificación también en nuestro país, que era el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí dice Jurado Nacional de Elecciones y se repite como una guardilla. Durante esa época el terrorismo empezó a sembrar el caos y destrucción en nuestro país.
muchas municipalidades fueron quemadas y con ellas se fueron infinidad de registros civiles. El Estado creó entonces un documento especial para la identificación de las personas que perdieron su identidad por el ataque de los terroristas. Documento provisional de identidad, ¿no? Para poder efectivamente brindarle a la población que no había tenido, víctima del terrorismo, que no había tenido la oportunidad de poder gestionar oportunamente su documentación, ¿no? Ahora, aquí en la parte reversa observamos que efectivamente dice, como lo menciona, documento provisional no válido para sufragio. No era válido para sufragio. Luego la libreta electoral cambió su nombre a DNI, cuando en 1997 nació el primer documento nacional de identificación de un solo cuerpo, el cual por razones de portabilidad tuvo que reducir su tamaño y quedó como nosotros lo conocemos. Disminuye el tamaño por un tema de portabilidad, básicamente, ¿no? Para darle mayor comodidad al ciudadano, ese tamaño más pequeño. Ahora, en el caso de los DNIs de los niños, existió también un primer formato que es el tamaño grande, ¿no? El DNI de los pequeños aparece en el año 2002 y en el año 2005 es que se cambian ya los DNIs al tamaño más pequeño. El moderno DNI electrónico se ubicará a la vanguardia de la tecnología de nuestros días. Puede registrar solo con un chip criptográfico, al igual que una tarjeta de crédito, todos los datos del portador, así como la firma electrónica y los trámites vía online. Eran muy diferentes a los actuales, eran muy antiguos, eran en dos, ahora tiene mucha diferencia con los actuales. Eran como carnets y ahora son DNIs. Si usted desea conocer algo más de esa historia, puede visitar el Museo de Identificación del RENIEC en el segundo piso del Centro Cívico. Atiende todos los días y está abierto a grandes y pequeños. ¿Qué le pareció, no? Recordar. Tú me decías que aún has guardado tu libreta manual, La libreta electoral de 3 cuerpos. Toda, y la tengo en casa todavía, ¿no? Luego el DNI grande, y que luego cambia al DNI a más pequeño, ¿no? Y ahora lo que falta es que hay que tener el DNI electrónico. Ahora, uno de los interesantes datos de este nuevo DNI electrónico es que se supone es infalsificable, ¿no? Es infalsificable y bueno, pues es sobre todo la modernidad ya hecha DNI. Y la aplicación de un chip que a final de cuentas incluye toda la información sobre una